Escucha con mucha atención, porque hay un tipo específico de mujer que es más difícil de entender que cualquier otra. No es fría, no es indiferente, no está jugando contigo. De hecho, es todo lo contrario, te desea. Y te desea tanto que ese mismo deseo la asusta. Y cuando una mujer se asusta de lo que siente, no corre hacia ello, se aleja, se protege, se convence a sí misma y trata de convencerte a ti de que no le importa. Por eso actúa fría cuando más conectados están. Por eso se distancia justo después de momentos profundos. Por eso te confunde. La mayoría de los hombres viven esta experiencia sin entenderla. Piensan, si le gusto, ¿por qué se aleja? Si siente algo por mí, ¿por qué actúa como si no le importara? ¿Qué hice mal? Y aquí es donde casi todos fallan, porque lo que estás interpretando como rechazo, en realidad es miedo emocional extremo. Aquí está la verdad que pocos hombres llegan a comprender. Cuanto más intensamente te desea, más fría puede parecer. Cuanta más conexión siente, más distancia crea. No porque no le importes, sino porque le importas demasiado. Cuando una mujer siente que algo puede tocarla profundamente, su instinto no es lanzarse sin miedo. Su instinto es proteger su corazón. Se construye una fachada, un muro invisible, una versión controlada de sí misma. Y mientras tú ves frialdad, distancia o contradicción, por dentro ocurre una batalla completamente diferente. Una parte de ella quiere acercarse, abrirse, sentir. La otra parte grita, si sientes demasiado, puedes salir herida. Si te entregas, puedes perderlo. Si bajas la guardia, puedes romperte. Y cuando ese conflicto interno aparece, su comportamiento deja de ser lógico para quien no entiende psicología emocional profunda. Por eso este tipo de mujer es tan difícil de leer. No porque no sienta, sino porque siente demasiado. Y si no entiendes esto desde el principio, cometerás los mismos errores que comete la mayoría de los hombres. Presionar, perseguir, retirarte por orgullo. Y sin darte cuenta, reforzarás exactamente el miedo que ella está intentando controlar. Pero si entiendes lo que realmente está pasando, si aprendes a leer entre líneas, verás algo que otros hombres jamás notan. Verás que su distancia no es desinterés, es protección. Verás que su frialdad no es rechazo, es miedo. Y una vez que lo entiendes, todo cambia. Ahora, vamos a profundizar, porque esta contradicción no es aleatoria, no es inmadura, no es irracional. Tiene una explicación psicológica muy clara. Cuando una mujer desarrolla sentimientos intensos por alguien, su cerebro puede empezar a percibir a esa persona como una amenaza emocional. No porque seas peligroso, no porque seas malo, sino porque perderte sería devastador. Aquí entra en juego un fenómeno psicológico muy importante llamado reversión hedónica. Este principio dice algo simple pero poderoso. Cuanto más deseas algo, más miedo tienes de perderlo. Y cuando el deseo es intenso, el miedo crece en la misma proporción. Por eso ella se acerca y luego desaparece. Por eso se abre emocionalmente y después se cierra por completo. Por eso parece cálida un día y distante el siguiente. No es inconsistencia emocional sin sentido. Es un mecanismo de supervivencia emocional. Su mente está intentando resolver una ecuación imposible. Quiero sentir esto, pero no quiero sufrir. Y cuando no sabe cómo manejar ambas cosas al mismo tiempo, elige la opción que parece más segura, distancia. Esto explica comportamientos que confunden profundamente a los hombres. Te mira cuando no la ves, pero cuando la descubres, desvía la mirada. Se muestra auténtica en momentos privados, pero frente a la vulnerabilidad real, levanta muros. Recuerda detalles pequeños sobre ti, cosas que ni siquiera recuerdas haber mencionado, pero actúa como si no le importaras. Desde afuera, parece contradictorio. Desde adentro, tiene todo el sentido del mundo.
porque aunque intente convencerse de que no siente nada, sus emociones no desaparecen, se filtran. Se filtran en cómo te observa, en cómo reacciona cuando hablas con otras personas, en cómo recuerda tu voz, tus gestos, tus palabras. Incluso cuando se aleja, sigues estando presente en su mente. Y aquí hay algo crucial que debes entender. Cuando una mujer actúa fría desde este lugar emocional, no está probando tu valor, no está jugando juegos conscientes, está luchando contra su propio miedo. Y cuanto más intentas forzar claridad, más refuerzas ese miedo, porque su mente escucha otra cosa. Si esto es tan intenso, puede doler. Por eso presionarla no funciona. Por eso exigir respuestas no funciona. Por eso desaparecer por completo tampoco funciona. Todo eso solo amplifica la amenaza emocional que su cerebro ya percibe. Y aquí viene la parte más importante de esta sección. Su distancia no significa que debas alejarte emocionalmente. Significa que debes cambiar tu forma de interpretar lo que ves. La mayoría de los hombres reacciona desde el ego, desde la inseguridad, desde la confusión. El hombre que entiende lo que ocurre responde desde la calma, desde la estabilidad, desde la presencia. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque cuando una mujer que siente demasiado se encuentra con un hombre emocionalmente estable, algo muy poderoso ocurre. Su sistema nervioso se regula, su miedo disminuye, su deseo ya no necesita esconderse tanto. Pero para llegar ahí, primero tienes que entender esta contradicción a un nivel profundo. No superficial, no con frases motivacionales, sino entendiendo cómo funciona su mente cuando el deseo y el miedo chocan. Y eso es exactamente lo que acabas de aprender. En la siguiente parte, vamos a entrar en algo todavía más revelador. Las señales claras pero mal interpretadas que delatan cuando una mujer se aleja porque te desea demasiado. Porque una vez que sabes identificarlas, dejas de adivinar, dejas de dudar y empiezas a ver la verdad con absoluta claridad. Ahora que entiendes la contradicción interna que vive este tipo de mujer, es momento de algo crucial: aprender a reconocer las señales reales. Porque ella sí da señales, muchas. El problema es que la mayoría de los hombres las interpreta al revés. Y cuando las interpretas mal, reaccionas mal. Y cuando reaccionas mal, refuerzas exactamente el miedo que ella está tratando de controlar. Empecemos con la primera señal, y una de las más claras. Primera señal: inconsistencia con patrón. Un día es cálida, presente, cariñosa, te busca, te escribe, se interesa genuinamente por ti. Sientes conexión real. Y al día siguiente, distancia, respuestas cortas, frialdad. Esto hace que muchos hombres entren en pánico. Piensan que hicieron algo mal. Piensan que ella perdió interés. Piensan que deben arreglar la situación. Pero la verdad es otra. Esta inconsistencia casi siempre aparece después de momentos emocionales profundos, después de una conversación íntima, después de una risa genuina, después de sentirse vista, entendida o conectada contigo. Ese es el detonante. No es que se aleje porque no sintió nada, se aleja porque sintió demasiado. Su mente entra en modo defensa. Esto se está volviendo real. Esto puede doler. Necesito distancia. Y así, el patrón se repite. La clave no es reaccionar al día frío, sino entender lo que ocurrió el día cálido. Segunda señal: lenguaje corporal contradictorio. Su cuerpo dice una cosa, pero su comportamiento consciente dice otra. Se inclina hacia ti cuando hablan, toca tu brazo sin darse cuenta, sonríe con los ojos, no solo con la boca, pero luego se retira. Cruza los brazos, cambia de postura, crea espacio. Gestos como tocarse el cuello, la clavícula o el cabello no son casuales, son señales de vulnerabilidad emocional, pero justo cuando esa vulnerabilidad aparece, ella misma la bloquea. Es como si se diera cuenta: ups, me estoy exponiendo demasiado. Y entonces vuelve la frialdad. Esto no es manipulación,
Es autocontrol emocional forzado. Tercera señal, y la más malinterpretada, sarcasmo. Cuanto más le gustas, más sarcástica puede volverse. Bromas, desafíos, comentarios cortantes. Muchos hombres piensan que esto significa falta de respeto o desinterés, y reaccionan desde el ego. Pero aquí ocurre algo muy específico a nivel psicológico. Formación reactiva. Cuando una emoción es demasiado intensa para ser expresada directamente, la mente hace lo opuesto. En lugar de decir, me importas, dice, me da igual. En lugar de mostrar ternura, muestra dureza. Pero hay un detalle que nunca falla. Cuando tú muestras vulnerabilidad real, no debilidad, sino honestidad tranquila, su tono cambia. La ironía baja, el sarcasmo se suaviza. La mujer real aparece por unos segundos. Ahí ves la verdad. Cuarta señal. Memoria emocional extrema. Recuerda cosas pequeñas, detalles que ni tú recuerdas haber mencionado, comentarios al pasar, historias antiguas. Esto no es casualidad, esto es dopamina. Cuando alguien nos importa profundamente, nuestro cerebro marca la información como relevante, la guarda, la repite. Aunque ella actúe fría, su mente está conectada contigo. Quinta señal. Alternancia entre cercanía y distancia emocional. Puede escribirte tarde en la noche con mensajes largos y al día siguiente tardar horas en responder. Puede abrazarte con intensidad y luego retirarse rápido. Esto no es juego, es conflicto interno. Ahora, entendidas las señales, profundicemos aún más. Porque todo esto tiene una base emocional muy clara. Cuando una mujer siente una conexión profunda, su sistema nervioso entra en alerta, especialmente si ha sido herida antes, especialmente si asocia el apego con pérdida. Su mente dice, esto es peligroso, no peligro físico, peligro emocional. Y entonces activa mecanismos de protección, distancia, control, frialdad. Pero aquí está la paradoja final. Sus emociones no desaparecen, se acumulan. Cada interacción contigo libera dopamina. Cada recuerdo fortalece el vínculo. Cada momento compartido aumenta la conexión. Y así, su miedo y su deseo crecen al mismo tiempo. Este choque interno crea tensión, y la tensión busca salida. A veces en distancia, a veces en sarcasmo, a veces en silencio, pero siempre en señales. El hombre que no entiende esto se frustra. El hombre que sí lo entiende, observa. No reacciona impulsivamente, no exige, no se retira por orgullo, permanece estable. Y esa estabilidad es lo único que empieza a cambiar la dinámica. Porque cuando su sistema nervioso siente seguridad, su miedo baja. Y cuando el miedo baja, el deseo ya no necesita esconderse. En la siguiente parte, vamos a hablar de los errores más graves que cometen los hombres con este tipo de mujer y luego la estrategia exacta que hace que ella deje de luchar contra lo que siente. Ahora que puedes reconocer las señales y entiendes el conflicto emocional que vive este tipo de mujer, es momento de hablar de algo crítico. Los errores que casi todos los hombres cometen y por qué esos errores destruyen la conexión sin que se den cuenta. Porque no es que ella sea imposible, es que la mayoría reacciona exactamente de la manera equivocada. Primer error: presionar por claridad emocional. Este es sin duda el más común. El hombre siente la distancia, siente el cambio de energía y entra en modo necesito respuestas. Pregunta qué pasa, pregunta qué siente, pregunta hacia dónde va esto. Desde su perspectiva parece lógico. Desde la perspectiva emocional de ella es una amenaza. Porque cuando la presionas, su mente no escucha curiosidad, escucha riesgo, escucha, esto se está volviendo real. Si sigo, puedo perder el control. Si siento más, puedo salir herida. Y entonces ocurre lo inevitable. Se cierra. No porque no quiera conexión, sino porque la conexión se volvió demasiado intensa demasiado rápido. Cada pregunta, cada intento de definir, cada necesidad de certeza, activa sus alarmas internas. Y cuanto más intentas arreglarlo, peor se vuelve. Segundo error: desaparecer por completo. Muchos hombres, cansados de la confusión, toman el camino opuesto, se retiran, se vuelven fríos, ignoran, desaparecen por orgullo.
Creen que así recuperan control, creen que así despiertan interés. Pero con este tipo de mujer el efecto es diferente. Su mente no interpreta esto como fortaleza, lo interpreta como pérdida. Y aunque eso puede despertar ansiedad, no crea seguridad, crea más miedo. Porque ahora su conflicto interno se intensifica. Me importa, pero puedo perderlo. Quiero sentir, pero no es seguro. Así que vuelve a cerrarse. Ni la presión ni el abandono funcionan. Ambos caminos alimentan el mismo miedo. Tercer error. Reaccionar desde el ego. Tomar su frialdad como una ofensa personal. Responder con dureza. Competir emocionalmente. Esto solo crea una dinámica de poder, cuando lo que ella necesita es estabilidad. Ahora, entendidos los errores, hablemos de la única estrategia que realmente funciona. No es manipulación, no es juego, no es táctica barata, es psicología emocional aplicada. La estrategia correcta empieza aquí. Estabilidad. Cuando ella fluctúa, tú no. Cuando se aleja, no persigues. Cuando se enfría, no te enfrías. Cuando duda, tú permaneces centrado. Esto envía un mensaje muy claro a su sistema nervioso. Estoy seguro. No necesito controlar. No huyo. No presiono. La estabilidad es profundamente atractiva para alguien que vive en conflicto emocional. Segundo paso. Espacio real sin resentimiento. Espacio no es castigo. Espacio no es silencio hostil. Espacio es permitir que ella procese sin desaparecer emocionalmente. Te retiras un poco, pero cuando reapareces lo haces con calma, con presencia, con naturalidad, no con ansiedad, no con necesidad. Eso cambia todo, porque ella empieza a sentir algo nuevo, seguridad sin presión. Tercer paso, vive tu vida de verdad. Este punto es clave. No vivas reaccionando a su comportamiento, no hagas de ella el centro de tu mundo. Crece, avanza, construye una vida completa, no como estrategia, sino como identidad. Cuando haces esto, activas algo muy poderoso en su mente, aversión a la pérdida, pero no porque la ignores, sino porque eres valioso incluso sin ella. Y cuando su mente percibe que podría perderte, su miedo cambia de dirección. Ahora ya no teme sentir, teme perder. Y ese cambio interno es el punto de quiebre, porque cuando el miedo a perderte supera el miedo a sentir, deja de luchar, empieza a abrirse, empieza a mostrarse, no porque la forzaste, sino porque se sintió segura. Y aquí hay algo importante. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre cuando eres consistente, cuando no reaccionas impulsivamente, cuando no juegas juegos. El hombre que logra esto no necesita perseguir, no necesita demostrar. Su presencia es suficiente. En la última parte vamos a llegar al momento culminante, cuando ella finalmente deja caer la fachada y admite lo que siempre sintió. Y ahora llegamos al punto que cambia todo. El momento que la mayoría de los hombres nunca alcanza, porque se rinden justo antes. Este es el instante en el que ella deja de huir, el momento en el que su conflicto interno se rompe, el punto exacto donde el miedo cambia de dirección. Porque cuando una mujer que ha estado luchando contra lo que siente percibe algo muy claro, que podría perderte de verdad, su mente deja de preguntarse si es seguro sentir y empieza a preguntarse si puede permitirse perderte. Y esa pregunta lo cambia todo. Hasta ahora, su mayor miedo era abrirse, era sentirse vulnerable, era entregarse emocionalmente. Pero de repente, su mayor miedo se convierte en perderte. Perder tu presencia, perder tu energía, perder la estabilidad que le ofrecías sin exigir nada a cambio. En ese momento, las excusas desaparecen, las paredes empiezan a caer, la frialdad deja de tener sentido. Porque ya no está luchando contra el amor, está luchando contra la posibilidad de arrepentirse. Y aquí ocurre algo que solo sucede cuando la conexión es real. Empieza a mostrarse. No de manera dramática, no con grandes confesiones al principio, sino con pequeños cambios imposibles de fingir. Su mirada se queda un segundo más, su tono se suaviza, su atención se vuelve constante. La mujer que parecía distante ahora está presente. La que evitaba conversaciones profundas ahora las inicia.
La que escondía lo que sentía ya no puede hacerlo sin sentirse deshonesta consigo misma, porque llega un punto en el que negar lo que se siente duele más que admitirlo. Y ese es el verdadero clímax emocional. No cuando ella corre hacia ti desesperada, sino cuando deja de correr en cualquier dirección, cuando se queda, cuando su energía deja de huir, cuando su comportamiento se alinea con lo que siempre estuvo sintiendo. Y en ese momento entiendes algo muy importante. Nunca fue falta de interés, nunca fue indiferencia, nunca fue frialdad real. Fue miedo. Miedo a amar, miedo a perder, miedo a sentirse vulnerable con alguien que realmente importaba. Y si llegaste hasta aquí, si mantuviste la calma, la estabilidad y la claridad emocional, es porque hiciste algo que casi ningún hombre hace. No intentaste controlarla, no la forzaste, no reaccionaste desde el ego. Le diste algo mucho más raro: seguridad emocional sin presión. Y eso es lo único que permite que una mujer que siente demasiado deje de esconderse. Ahora presta atención a esto porque es la lección final. No todas las mujeres que se alejan sienten profundo, pero las que sienten profundo casi siempre se alejan primero. No porque no quieran amor, sino porque el amor, para ellas, siempre estuvo asociado al riesgo. Cuando entiendes esto, dejas de tomarte su comportamiento como algo personal, dejas de dudar de tu valor, dejas de actuar desde la confusión, empiezas a ver patrones, empiezas a leer entre líneas, empiezas a responder desde la calma, y esa calma es lo que cambia absolutamente todo. Porque la verdadera atracción no se construye persiguiendo, se construye siendo sólido. No se trata de demostrar cuánto te importa, se trata de mostrar que puedes sostener lo que ella siente sin desmoronarte. Eso es liderazgo emocional, eso es presencia masculina real. Y aquí está el mensaje final que quiero que recuerdes. Cuando ella se aleja, cuando se enfría, cuando parece distante, pregúntate primero esto: ¿está huyendo de mí o está huyendo de lo que siente? La mayoría de las veces la respuesta te sorprenderá. No persigas, no castigues, no desaparezcas por orgullo. Permanece estable, vive tu vida, crece, avanza y observa cómo el miedo que la empujaba a alejarse se transforma en el impulso que la hace quedarse. Si este mensaje resonó contigo, es porque ya viviste esta experiencia o estás a punto de vivirla. Comparte tu historia en los comentarios, reflexiona, observa, porque cuando entiendes la psicología femenina profunda, dejas de adivinar y empiezas a ver la verdad con claridad absoluta.